En su podcast, el señor Javier Pineda, alias Milhouse, entrevista a un viejo pajero que nos va a venir a contar cómo el marxismo es la solución al capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Para el marxismo, el capitalismo es un sistema que está definido por la apropiación de plusvalía desde el proletariado por una clase capitalista y por la existencia de un mercado de fuerza de trabajo que está virtualmente libre para venderse y producir esa plusvalía. Ahí estamos mal. La plusvalía no la producen exclusivamente los trabajadores. La plusvalía se genera entre la mancomunión entre el capital y el trabajo. No es una apropiación del capitalista, porque el capitalista está participando de esa creación de riqueza. De hecho, está poniendo el capital y todo el riesgo, que es algo que los marxistas nunca dicen. El único que arriesga en una actividad dentro del capitalismo es el capitalista, es el que pone su plata y es el que arriesga todo. El trabajador no arriesga nada. Esos dos elementos cubren la modalidad económica de las sociedades hegemónicas desde el siglo XVIII hasta hoy, pero se han ido dando a través de formas de acumulación distintas. Hay un capitalismo industrial clásico, antes hay un capitalismo mercantil y sobre todo en el siglo XX uno puede distinguir el capitalismo de tipo fordista del que hay ahora, que es post-fordista, y eso implica diferencias políticas, sociales, del papel del Estado, etcétera. Eso desde el punto de vista del marxismo nuclear, por decirlo así. Claro, usted menciona algunos elementos importantes, por ejemplo, como el de plusvalía, y en ese sentido quería preguntarle cuáles son los Es igual a Milhouse. elementos que usted le permite señalar que el marxismo hoy en día es un método que permite interpretar la realidad a pesar de que hay una diferencia radical a la sociedad en la cual Marx y Engels escribían sobre el marxismo. Yo creo que hay un núcleo doctrinal en el marxismo, que es, por un lado, la crítica a la economía capitalista, en segundo lugar, la idea de clase social y de lucha de clases, y en tercer lugar, la idea de que una sociedad sin clases sociales es posible. Ese es el núcleo doctrinal. Si uno considera... Lo cual fracasó rotundamente. A ver, todas las ideas de Marx fracasaron rotundamente. Marx decía que el impulso del capitalismo por revolución industrial lo que iba a generar era la pauperización de la vida de los trabajadores y que en el fondo a mayor cantidad de capitalismo en el fondo peor iba a ser la calidad de vida de los trabajadores, y pasó todo lo contrario. Por eso el marxismo quedó absolutamente de lado, los trabajadores les empezó a ir bien, la lucha de clases fracasó, el muro de Berlín cayó. Los trabajadores empezaron a estar más pendientes de cambiar el teléfono, cambiar el auto, que cambiar el mundo, y por eso la izquierda tuvo que empezar a ir a ver ya, ¿a quién más puedo agarrar? Y agarraron a las mujeres, a los trans, a los indígenas, y empezaron a hacer otra cosa, porque ya esa lucha de clase ya no funcionaba. Considera la definición que hace Marx del capitalismo, eso está plenamente vigente hasta el día de hoy. Incluso uno podría decir que... No. Está la teoría valor-trabajo de Marx, que es como el gran aporte de Marx a la sociedad, está absolutamente desestimado por todos los economistas del mundo. Es lo contrario a estar plenamente vigente. De hecho, la teoría valor-trabajo de Marx, en el fondo, te diría que una pintura, por ejemplo, como la Mona Lisa, tendría que tener un costo, un valor, respecto de cuántas horas le costó al pintor hacerla. Y evidentemente no vale eso, porque tiene que ver con las lógicas de mercado. Está absolutamente superado el marxismo. Elementos como la articulación del mercado mundial, como el avance de la taylorización del trabajo o el dominio de la industria financiera fueron anticipados por Marx. La sociedad era más capitalista después de Marx, ¿no?, en sus propios términos, que en su propia época. El análisis de Marx es más correcto hoy. Por lo que dije antes, porque a la gente le iba cada vez mejor, no cada vez peor, como él predijo. Día que en su época. Claro, y hay uno de los elementos que menciona la crisis de la economía capitalista. ¿Cuáles son los elementos que uno podría decir que están en torno a esa crítica? ¿Cuál es la crisis capitalista? Porque me gustaría entenderla también. Nunca se ha vivido mejor que hoy. Nunca la gente ha tenido más acceso a bienes o servicios que hoy. Nunca se ha trabajado menos que hoy para obtener esos bienes y servicios. Nunca ha habido menos cantidad de gente con hambre. ¿Cuál es la crisis esencial del capitalismo para entender?
El capitalismo es una sociedad que funciona a través de la crisis. Hay una lógica, y eso es una de las grandes contribuciones de Marx a la economía y a la ciencia social. Hay una lógica en el desarrollo del capital que lo lleva a crisis periódicas de sobreproducción, que tiene un montón de efectos y que se traducen en revoluciones tecnológicas. Después de cada gran crisis, un tipo de capitalistas es reemplazado por otro tipo que tiene una base tecnológica para el capital superior. Se llama innovación. Gracias por definir exactamente lo que es el capitalismo y el libre mercado. Se llama innovación. Se llama generar algo que le soluciona la vida al resto. Y ahí se genera algo mágico que se llama innovación. Y eso hace que algunas empresas quiebren y otras florezcan. Y se va generando constantemente mayor capacidad de satisfacer las necesidades de los demás. Exacto, Carlos Pérez, muy bien. Y eso forma parte de la lógica. Las crisis capitalistas no conducen al fin del capitalismo. Es la manera en que el capitalismo funciona y se pueden documentar en la historia económica ya desde el siglo XV en adelante. Y uno de los elementos que usted mencionaba también que son importantes dentro del análisis marxista es este concepto de plusvalía y también de explotación. ¿Cómo funciona en el sistema capitalista la categoría de explotación? Ya vamos a ir con el tema de la explotación ahora. Hay explotación en el sentido de que los trabajadores producen más riqueza de la que reciben como salario, ¿no? Obvio, si los trabajadores se llevaran toda la riqueza que se genera en una actividad productiva, el capitalista no ganaría nada. Y si el capitalista no gana nada, no hace la inversión. Y si no hace la inversión, no hay riqueza para nadie. Y si no hay riqueza para nadie, no hay trabajo y la gente se caga de hambre. Socialismo, básicamente. Entonces, claro, el trabajador no se puede llevar todo lo que se produce. Entonces, el excedente es lo que se llama plusvalía. Eso es también constatable de manera empírica, no hay nadie que lo niegue, sea capitalista o no. No puede ser, digamos, que don Matías Cauciño haya trabajado, ¿no es cierto?, pero realmente de manera muy dura toda su vida y haya terminado multimillonario, pero los mineros que trabajaban para él vivían en la extrema miseria. Entonces, bueno, ¿quién produjo? Porque no tiene nada que ver. A ver, amigo, te voy a explicar. Una persona cuando pone un capital, por ejemplo, en el caso minero, un capital gigantesco. Ese capital corre un montón de riesgo, porque, por ejemplo, en un país como Chile, hacer un proyecto minero, un proyecto grande, tiene que pasar por evaluación ambiental, y sabemos que en Chile eso es un parto, se demoran hasta 10 años, o sea, tienes que tener un montón de plata inmovilizada a merced de los burócratas que te den los permisos para hacerlo. Y aún así, una vez que esté andando el proyecto, tampoco tienes ninguna seguridad de que ese proyecto le va a ir bien. Por lo tanto, el riesgo que tú corres es directamente proporcional a la utilidad, a la ganancia que vas a tener. ¿Ya? Eso es en todo orden de cosas. El trabajador no corre ningún riesgo. Si la empresa quiebra o si el burócrata de turno no le da permiso al capitalista de hacer su empresa, el trabajador se va a otra empresa. No corre absolutamente ningún riesgo. El que corre todo el riesgo de perder su patrimonio es el capitalista. Y por ende, el capitalista es el que obtiene la mayor ganancia, si es que hay ganancia. Ahora bien, la gracia del capitalismo, a diferencia del socialismo y el marxismo, es que te da la oportunidad de hacer lo otro. Si tú eres un trabajador y no estás conforme con lo que estás ganando, adelante, invierte tu capital. Junta tu plata, invierte tu capital y transfórmate en un empresario, en un emprendedor. Eso es posible de hacerlo en el libre mercado, en el capitalismo. En el socialismo no. Ustedes obligan a todos los demás a ser socialistas. Esa es la gran diferencia. Juan Matías Cauciño produjo la riqueza o los mineros, ¿no? Entonces, la explotación como transferencia de recursos de una clase social que produce hacia otra clase social que administra esa producción es una cuestión empírica. Y en torno también a esa relación de explotación, ¿cómo se configura el concepto de clase desde el marxismo? Es sutil. Yo creo que una clase social se constituye en torno a una relación de explotación. Entonces, desde ese punto de vista hay dos clases, los explotados y los explotadores. Sin embargo, eso no es suficiente porque las clases sociales son realidades históricas. Entonces, está el mecanismo de explotación, está la manera en que la explotación se hace posible y está la forma en que la explotación se legitima. Ustedes entienden además la estupidez de esa lógica, ¿verdad? Porque de alguna forma te hace entender que el dueño del medio de producción sería el único explotador
y todos los trabajadores serían los explotados. Entonces, por ejemplo, en una empresa como Microsoft, Bill Gates sería obviamente el dueño de los medios de producción, es un explotador, hijo de puta, pero el gerente general de la empresa, el CEO o el gerente de operaciones, el gerente de marketing, que son todos millonarios, ¿serían explotados? O el asistente del gerente de marketing o del gerente general, que también es un huevón que gana mucha plata en una empresa como Microsoft, ¿es un explotado? Entonces no tiene ninguna lógica. Está mal pensada la teoría marxista, porque entiende que está el dueño del medio de producción y todo el resto son explotados, como si solo hubiera una fábrica de salitre en todo el mundo y estaría el dueño y todos los demás seríamos obreros. Y la cadena de valor no funciona así. Hay mucha gente en medio de la cadena de valor que se está enriqueciendo en la misma operación, igual que el explotador hijo de puta. Y además, hoy en día, cualquier trabajador puede invertir en una empresa, puede comprar acciones de Microsoft, de Coca-Cola, y puede participar de las ganancias, de las mismas ganancias que participa el dueño de la empresa. Entonces, ¿cómo no entiendes que eso está absolutamente fuera de la lógica de hoy? Para que sea viable, porque cómo es posible que una minoría social pueda apropiar el producto de una enorme mayoría. Entonces, el mecanismo que permite la explotación es el dominio, de hecho, de las técnicas de producción más avanzadas, lo que se traduce en un dominio de la división social del trabajo. El que domina la división social del trabajo es capaz de dominar la apropiación del producto. Sin embargo, eso tiene que ir acompañado de un sistema de legitimación. Entonces, la clase capitalista lo que construyó como legitimación es la figura de la propiedad privada de los medios de producción, por un lado, del trabajo asalariado, del contrato de trabajo asalariado, por otro lado, es decir, buscó su legitimación en el ámbito del derecho, así como los señores feudales habían buscado su legitimación en el ámbito de la religión. Entonces, claro, cosa que a ustedes no les gusta, ¿no? A ustedes lo que les gusta es que haya un líder centralizado que decida todo lo que pasa y ahí no hay contrato que valga, porque como no hay libertad, lo que dice el líder supremo es lo que se hace. Entonces, usted tiene, ¿cuántos balones de gas en su casa? 2. No. Solo 1 por casa. Traiga para acá. ¿Cuántos kilos de carne usted compró en el mes? 2 kilos. No, papito, aquí se come 1 kilo por familia. Pase para acá. Esto es lo que a ustedes les gusta. No les gusta la libertad y que las personas puedan libremente elegir trabajar más tiempo o trabajar menos, ganar más en una cosa, arriesgar su capital, poder enriquecerse, la propiedad privada. Todas cosas que tienen que ver con la libertad, que a ustedes, por supuesto, no les gusta. Entonces, la legitimación, que es la propiedad privada, el dominio efectivo, que es el control de la división del trabajo, son lo que permite la viabilidad, la permanencia de esa apropiación de riqueza. Y hoy en día, ¿cómo podríamos configurar, por ejemplo, un análisis de clase en la sociedad actual? ¿Qué elementos podemos recuperar del marxismo para efectos de analizar la hay tanto caramanés en esta discusión que es muy difícil seguir el hilo. Es muy, muy difícil. posición de clase, por ejemplo, en el Chile actual? Desde un punto de vista marxista, yo ahí soy un poco más heterodoxo. Yo creo que actualmente somos dominados por un bloque de clases, ¿sí? Porque hay una clase, la clase burocrática, que es capaz de apropiar el producto social porque actualmente tiene el control de la división del trabajo, de las técnicas de coordinación de la división del trabajo más avanzadas, y de esa manera es capaz de usufructuar de una parte importantísima del producto social. Entonces hay una clase, desde el punto de vista de clase, actualmente, ¿no es cierto?, hay un bloque capitalista burocrático, hay unos productores directos que son los que producen toda la riqueza, y hay un entorno enorme de trabajadores de servicios, de desempleados, ¿no? Entonces hay un sector de la población. ¿Es idea mía o acaba de decir que los empresarios son los que generan la riqueza? Déjame darle una vuelta, espérame. De clase, actualmente, ¿no es cierto?, hay un bloque capitalista burocrático, hay unos productores directos que son los que producen toda la riqueza. No entiendo, ¿no está reconociendo que hay un bloque que son los que producen toda la riqueza, que no serían los trabajadores? Me perdí. No sé si se perdió en su propia paja mental y dijo algo sin pensarlo, o yo no estoy entendiendo algo acá. Y hay un entorno enorme de trabajadores de servicios, de desempleados, ¿no? Entonces hay un sector de la población, los que producen los bienes físicos, materiales,
que son los que producen toda la riqueza, los que apropian directamente como plusvalía esa riqueza o usufructúan de la plusvalía como burócratas. Esa es la contradicción de clase. De nuevo, quiero entender, ¿cómo se podría generar esa plusvalía que tú dices que se genera y que el hijo de puta del capitalista se la apropia si no hay empresarios? ¿Por qué en los países donde no hay grandes empresas no hay plusvalía, no hay generación de riqueza? Porque en Venezuela no hay plusvalía, no hay generación de riqueza. Entonces, claro, ningún trabajador estaría siendo, bajo tu lógica de mierda, estaría siendo explotado. Pero tampoco comen. Entonces, ¿cómo funciona ahí el sistema? Alrededor de esa contradicción de clase hay sectores que no son ni explotados ni explotadores. Los niños, los desempleados, ¿no es cierto? El enorme sector, ¿no es cierto?, de empleo precario, pobre, pero que participan a través de los mecanismos de legitimación de la dominación general, que es la hegemonía capitalista burocrático. Claro, y en ese sentido... Claro, dice el otro, sí, claro. Yo creo que uno de los elementos importantes del análisis que te menciona es esta diferenciación entre explotadores, explotados versus oprimidos y opresores, que permite diferenciar claramente la apropiación de plusvalía dentro de una relación social de producción versus la diferencia de distribución de poder dentro de la relación social, que podría ser la categoría de oprimidos, opresores, donde hay personas que efectivamente no trabajan y a quienes no se la apropia plusvalía, pero sí sufren. Yo creo que padecen. Claro, porque como no es suficiente hacer una división entre los explotados y los explotadores, además tenemos que ir a buscar, de nuevo, al sujeto de la mayor desigualdad posible para ir a buscar el voto de ese huevón, básicamente. Y ese huevón serían, por supuesto, los pueblos oprimidos, las mujeres, los trans, los no binarios y una manga más de subgrupos que estos huevones pretenden representar. Por supuesto, no representan a nadie. Las consecuencias del sistema. Es posible distinguir la explotación, la dominación y la opresión, que siempre se dan juntas, pero que son distinguibles para el análisis. Hay explotación cuando a alguien le extraen la riqueza que produce. Junto a eso está la dominación, que es la relación política a través de la cual todo esto se sostiene, pues, ¿no? Se sostiene socialmente. Pero además está la opresión, ¿no?, que es el efecto que produce la explotación directamente sobre los explotados o sobre los sectores de la población que no son explotados pero sufren las consecuencias. Entonces no se puede decir que los niños, ¿no es cierto?, o que sean explotados o que los desempleados sean explotados. Sin embargo, son oprimidos. Y no se puede decir que la señora de un capital... ¿Los niños son oprimidos? ¿Por qué los niños son oprimidos? No entendí. El oprimido no es... No entiendo. ¿Quién sería el opresor del niño? ¿El padre estaría oprimiendo a sus hijos? ¿Por qué son oprimidos? Lista sea explotadora, ¿no es cierto? Sin embargo, es claramente opresora. Entonces, esa distinción, explotación, dominación, opresión, permite diversificar, enriquecer el análisis político. En principio, todos los propietarios privados de medios de producción son explotadores. Claro. Sin embargo, una señora que... Todos los dueños de... De nuevo, si yo tengo un canal de YouTube y YouTube me paga, ¿yo soy dueño del medio de producción que sería mi computador y el internet? ¿O es YouTube? ¿O YouTube me está explotando a mí? ¿Tengo que ir a hacerle una huelga a YouTube? No entiendo cómo funciona ahí. Porque en el mundo moderno, te explico, Carlos Pérez, tú puedes hacer un negocio con tu teléfono. Tú agarras y esto, hola, mira, esto es un invento del capitalismo, para que lo veas. Con esto... yo puedo generar riqueza, yo puedo vender cosas a través de esto, puedo hacer un pastel en mi casa y venderlo a través de esto. ¿Yo sería el dueño de los medios de producción? ¿Soy un explotador porque vendo a través de internet? ¿O cómo es la lógica ahí? Tiene 2 máquinas de coser y le paga a su vecina para ocupar la segunda, es una explotadora, ¿no es cierto?, en un sentido casi nominal, ¿no? Una explotadora que es explotada a su vez por otro explotador. Entonces, que la microemprendedora. Claro, entonces, en realidad para los marxistas lo importante son los capitalistas grandes. El principio. Los propietarios de los medios de producción solo apunta a quién es el enemigo, ¿no? Pero por otro lado, hacer una estratificación social en eso que potencialmente son el enemigo permite hacer la política concreta. No vamos a apropiar los carros maniceros. Aquí lo importante es el gran capital financiero, el gran capital de extracción de recursos, ¿no es cierto? Fíjate cómo hace así, porque lo que los marxistas quieren es apropiarse de los medios de producción. Porque en su lógica, si ellos le quitan los medios de producción a los capitalistas hijos de puta y se los dan a los
bondadosos trabajadores, el mundo va a funcionar mejor. Y lo que ha pasado cada vez que hacen eso es que el país se va a la chucha, porque un trabajador va a saber administrar una empresa. Pasó en Chile, cuando los sindicatos se tomaban las empresas y la productividad se fue a la mierda. Pasó en Venezuela, pasó en Cuba, ha pasado en todas partes donde han instalado esta idea de que los trabajadores deberían ser los dueños de la fábrica. Entonces el trabajador toma, ahí tenéis la fábrica, y el trabajador dice, puta, yo sé armar una weá, pero no sé administrar una empresa. Y la economía se va a la chucha. Gran capital industrial. Claro. Y en relación a este ejercicio de categorización para efectos analíticos, ¿cómo se puede explicar esta frase que es parte también del núcleo del marxismo, que la lucha de clases es el motor de la historia? ¿Qué sentido tiene actualmente esa frase? Es una metáfora un poco espectacular. Mi opinión es una metáfora que no tiene ninguna lógica, ningún sentido, pero te voy a explicar igual. Que es un poco reduccionista, no, yo no la pondría como emblema, ¿no es cierto?, característico del marxismo. Sí, hay un motor de la historia, y ese motor de la historia tiene componentes, ¿no? Por un lado, en términos estrictos de la doctrina de Marx, ¿no?, la contradicción entre el desarrollo de la fuerza productiva y las relaciones sociales de producción, ¿no? Eso es más material. Por otro lado, la lucha política, eso es como más cotidiano. Por otro lado, la lucha de clases en el sentido de que la apropiación del producto social produce un conflicto nuclear desde el cual se derivan todos los demás conflictos. Yo no usaría como... Este guante está medio duro, ¿no? ¿O es idea mía? Para mí está más duro que talón de indio, ¿no? No sé, porque la forma que tiene de hablar es como muy, muy efusivo. No digo esa frase como un emblema distintivo del marxismo. Apunta a algo que es esencial, pero es como demasiado simple para la complejidad del asunto. Y en relación a ella, otra máxima que sería la sociedad sin clases, ¿a qué referencia hace? Porque a veces hay un concepto un poco teológico en términos que la sociedad sin clases sería una especie de paraíso, cuando más bien hay una referencia en realidad en torno a este análisis de economía política que se realizaba en un principio. Yo creo que los marxistas a lo largo del siglo XX se hicieron los lesos con la idea de comunismo, porque se abocaron completamente. Esa es la clásica y decir, bueno, a ver, esto no ha funcionado nunca, pero porque yo creo que los marxistas en realidad lo han hecho mal. Yo te voy a explicar lo que es el verdadero marxismo, y si se aplica el que yo digo, ahí sí que funcionaría. la clásica. A industrializar sociedades atrasadas, porque el comunismo les quedaba demasiado lejos, y eso permitió que formularan el comunismo en términos ilustrados, como una especie de ideal rusoniano. Todos seremos iguales, todos seremos felices, ¿no es cierto? No va a haber conflicto. Mi opinión es que el marxismo, la viabilidad del marxismo depende de deshacerse de esa idea del comunismo. Lo que queremos no es que todos sean felices, lo que queremos es que se acabe la lucha de clase. No importa que no sea la feliz la gente. Que la gente es más feliz o no, me importa una mierda. A mí lo que me importa es que se acabe la lucha de clase. Es fantástico esto, porque ellos mismos te lo dicen. A mí no me importa que la gente viva mejor. A mí no me importa si la gente come o no come. Yo lo que quiero es que no haya capitalistas porque los odio, básicamente. Lo que queremos no es que todos sean iguales, lo que queremos es que en la plena diversidad haya igualdad de oportunidades. Entonces, parte de la recuperación de la verosimilitud del marxismo pasa porque los marxistas puedan explicar de manera más o menos clara, de manera viable, ¿no?, qué entienden por comunismo. Comunismo es una sociedad donde se ha superado la división social del trabajo, donde nuestras vidas inmediatas no dependen de nuestra participación en la división social del trabajo. Superado no significa que sea eliminado, superado significa que sea reducido para que nuestras vidas individuales no dependan de eso. Una sociedad en que se superó la necesidad de las instituciones. Imagínate una sociedad donde tú no dependes de tu trabajo para sobrevivir. Imagínate lo antinatural que significa eso. Porque entendamos una cosa, el ser humano llega a este mundo en la miseria. Cuando en los albores del ser humano, cuando tenía que cazar para conseguir comida, era una lucha diaria, era levantarse en la mañana y ver si podía encontrar algo para comer. Evidentemente hemos evolucionado a una sociedad donde uno puede ir a un refrigerador y encontrar comida. Pero eso no es la naturaleza humana. La naturaleza humana es la miseria. Y este mundo está diciendo que llegará un momento en donde no haya que trabajar. El refrigerador se va a llenar solo, weón. Vamos a tener comida porque sí, porque a los marxistas se les ocurre. ¿Alguien va a venir a darme comida a mi casa? ¿Cómo funciona tu sistema? Que son las que articulan el dominio de clase. Sin embargo, una sociedad en que va a haber conflicto, una sociedad en que va a haber pelea, ¿no? El punto no es que no haya conflicto.
El punto es que para resolver nuestros conflictos no necesitamos remover todas las estructuras de una sociedad, ¿no? Entonces, el fin de la lucha de clases significa superación de la división del trabajo. No significa felicidad general. La idea de felicidad general es un ideal totalitario. Claro. Y en esos términos también. La felicidad general es un ideal totalitario. Oh, imagínate la paja mental que tenéis que tener para pensar que perseguir la felicidad de la gente es un ideal totalitario. Porque ese no es el final, que la gente sea feliz me importa un pico. Bien, respecto a estas ideas totalitarias, algo que se le atribuye al marxismo es reivindicar esta noción de dictadura del proletariado. ¿Podría dar algún elemento respecto a esa frase y el momento histórico en el cual se realiza también? La idea de dictadura del proletariado tiene una contraparte que todo el mundo olvida mencionar, que es la idea de dictadura de la burguesía, ¿sí? ¿Cuándo hay dictadura de la burguesía? Cuando la clase social dominante construye todo el aparato jurídico para su propio beneficio, resguardando un núcleo. En realidad no es todo el aparato jurídico, no todas las leyes favorecen a los capitalistas, no las leyes que protegen los derechos humanos favorecen, ¿no es cierto?, también a los trabajadores. Lo importante, ¿no?, de la dictadura de la burguesía, de la dictadura jurídica de la burguesía, es la protección que hay sobre la propiedad privada de los medios de producción, sobre el sistema del contrato de trabajo asalariado. Eso es lo que no se puede tocar. Te puedes expropiar el cobre, pero si sigues expropiando va a haber un golpe de Estado, ¿no? Entonces, el que ese núcleo, ¿no?, de lo que se llama Estado de Derecho sea intocable, significa que hay una clase social que ejerce su dictadura legal a través, ¿no es cierto?, del Estado de Derecho de ese núcleo. Muy bien. La contrapartida de esto es configurar un Estado de Derecho que sea hegemonizado por el proletariado, ¿no? Es decir, donde las leyes favorezcan sistemáticamente a los que producen la riqueza, no a los que la apropian. Entonces, dictadura del proletariado no es sinónimo de dictadura militar, ¿no? Se trata de la dictadura jurídica, por decirlo así. Todos los ordenamientos jurídicos son, en el fondo, la dictadura de alguien. Reservan el uso, por ejemplo, de la fuerza a un determinado sector, etc. Entonces, pero ¿cómo podrían hacer esto si los trabajadores se apropian de los medios de producción? ¿Cómo podrías tener leyes favorables a los trabajadores si los trabajadores se van a convertir en los nuevos dueños de los medios de producción, ¿no? ¿Cómo? Es que no tiene lógica esto. Le damos los medios de producción a los trabajadores y hacemos leyes que favorezcan a los trabajadores, pero los trabajadores ya no van a estar trabajando, van a ser los dueños de los medios de producción. No entiendo cómo se hace esto. Bueno, fui absolutamente incapaz de ver la entrevista hasta el final. Si te interesa verla, te la voy a dejar en el primer comentario fijado. Pero la verdad, no te lo recomiendo porque te puede dar un aneurisma como casi me está dando a mí.